¿Por qué la privatización de las semillas rompería la cohesión social y cultural de México? El nuevo TEMEC, o sea el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, pide a México que cambie la forma en la que legisla internamente el uso de sus semillas, algo que tiene profundas implicancias económicas y políticas, pero también sociales y culturales. Una de las cláusulas del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá pide a México que revise su legislación interna para integrarse el Acta de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales del año 1991, conocida genéricamente como UPOV 91, y adapte a sus características abandonando su régimen actual, correspondiente al Acta del año 1978, UPOV 78. Aunque el TEMEC brinda un plazo de 4 años de gracia a México para la discusión de este cambio legislativo, un diputado local presentó una iniciativa para modificar la Ley Federal de Variedades Vegetales que consagra los mecanismos para que el Estado mexicano garantice el pago de patentes y regalías al puñado de empresas monopólicas que controlan el sector semillero internacional, acelerando el proceso sin permitir su discusión amplia con el campo social que será afectado. Esta modificación legal provocaría un cambio histórico en la forma como se utilizan las semillas para la producción agrícola en el país, porque entre las vetas más sobresalientes se destaca la prohibición del libre intercambio de semillas entre los productores, obligándolos a pagar patentes y regalías a quien registra las distintas variedades vegetales naturales como propias, previendo sanciones a quien no las pague, que incluyan la destrucción de las cosechas y cárcel a los reincidentes, así como también prohíbe el llamado uso propio, que es una práctica ancestral por medio de la cual los campesinos reservan un poco de las semillas de su cosecha presente para con ellas dar inicio a la siguiente. Aunque las repercusiones económicas y productivas son más evidentes, consagrando al campesino mexicano a la dependencia de las multinacionales que buscan patentar la riqueza natural del país, la maestra en Historia por la Universidad Nacional de México, integrada al Sistema Nacional de Investigadores, Cristina Barros Valero, relató a Sputnik cómo esta modificación legal sería una catástrofe que destruye el tejido social profundo del país. Barros Valero también afirmó que esta decisión dañaría para siempre una tradición cultural que ha creado en este ámbito formas comunitarias para resistir a 5 siglos de colonización y violencia, gracias a sutiles mecanismos traspasados de generación en generación de manera oral, vinculados a los modos de producir su alimento y sus fiestas, cancelando toda posibilidad futura de soberanía alimentaria para su población. Aunque el TEMEC establece entre sus condiciones que México se adhiera a UPOV 91, el mismo tratado pauta un plazo de 4 años a partir de su entrada en vigor, anunciado para el próximo 1 de julio por los presidentes de México y Estados Unidos, que brinda un tiempo acorde a su importancia para negociar un punto tan controversial como este y, a su vez, permite que México busque la manera de preservar sus formas tradicionales de producir alimento sin que esto signifique un peligro para la renovación de las reglas de libre comercio en el continente. Sin embargo, una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales presentada por el diputado Heraclio Rodríguez Gómez, electo por el partido Morena en el estado de Chihuahua a comienzos del año, cambia las condiciones referidas al pago de patentes y garantiza el reconocimiento del Estado mexicano de los derechos de los obtentores de variedad vegetales protegida y adopta, sin mencionarla, los elementos más sobresalientes de UPOV 91 en su legislación local. Aunque la iniciativa se había mantenido a estudio de la comisión correspondiente en la Cámara Baja, esta semana se anunció que se acelerará su tratamiento y se buscará su aprobación express en las próximas sesiones parlamentarias del 24 y 25 de junio.
Públicamente, este hecho ha sido manejado como una modificación para homogeneizar la legislación interna con las cláusulas del nuevo TEMEC, pero Sputnik pudo saber que el apuro en el cambio legislativo, sin tomar los 4 años de gracia que el TEMEC brinda, se debe a la presión y al cabildeo que han hecho las empresas semilleras por medio de sus representantes en México, que a su vez son las grandes beneficiadas del esquema privativo proyectado para la agricultura mexicana. Tanto la Asociación Mexicana de Semilleros, AMSAC, como el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT, y el Consejo Nacional Agropecuario, la CNA, han sido señalados por distintas fuentes como las ejecutoras de esta presión a los legisladores locales para acelerar la concreción del cambio legislativo, con la sombra del TEMEC de fondo. Ante esta avalancha, la campaña Sin Maíz No Hay País aceleró también sus esfuerzos de denuncia para contrarrestar los del poder económico transnacional. Es importante señalar que no hay peligro de que el TEMEC pueda invalidarse si no se concreta esta reforma propuesta a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Queremos este tiempo para demostrar que podemos permanecer en UPOC 78 y mantener el libre intercambio de semillas entre agricultores que nos permite la autonomía y la autosuficiencia alimentaria sin depender de las transnacionales, sus semillas y sus paquetes agrotecnológicos, explicó Barros Valero, también integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País. Aunque se conoce ampliamente que fueron los pueblos originarios del actual México quienes domaron al maíz y lo convirtieron en una planta básica en su alimentación y la del mundo entero. Coloquialmente se bromea diciendo que no se sabe quién domó a quién, si los mexicanos al maíz o el maíz a los mexicanos. Las implicaciones de este vínculo fue de tal magnitud que, entre otras cosas, esta domesticación fue uno de los elementos que llevó a que los pueblos se asentaran y fundaran las civilizaciones que parieron la vida como la conocemos actualmente. Hasta ese punto llega esta discusión a las propias bases que han creado nuestras comunidades y con ella la cultura que nos sostiene. En Mesoamérica, la agricultura tiene características particulares que, además de permitir la sedentarización, las formas de cultivo desarrolladas difieren del resto del mundo porque las plantas se sembraron en policultivo, lo que en México llamamos milpa, que tiene su sustento en la capacidad de esta observación de la naturaleza de los pueblos originarios de esta tierra, señaló la experta. Por un lado, esto tiene que ver con su capacidad de ser, como se dijo en el primer párrafo, grandes domesticadores de plantas y no solo del maíz, sino de una centena de plantas que hoy forman parte del sistema alimentario mundial, así como de la economía, como es el caso del algodón, que también se lo debemos a los mexicanos. Barros Valero señaló a Sputnik como la arqueóloga Yoko Sugiura Yamamoto ha afirmado a partir de esta particularidad mesoamericana que, si bien en otros lugares del mundo hubo una revolución a partir de los metales, lo que hubo aquí fue una revolución botánica, dijo la fuente. El sistema milpa permite una gran productividad porque en ellas se siembra la llamada cuarteta mesoamericana, que se constituye de maíz, frijol, chile y calabaza. Además, se puede encontrar en la milpa al jitomate, al epazote, un tipo de quelite que se utiliza como hierba aromática en la cocina mexicana, así como hierbas medicinales y plantas de ornato, en una diversidad tan amplia que puede contener hasta 60 plantas distintas en una sola milpa o unidad productiva casera.